Jóvenes, comencemos. ¿Cómo les fue? ¿Vieron el resultado? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Ya? En general, bien. Ya solamente un par de ahí de dudas con la interpretación y eso también quiero que podamos revisar y veamos con el tema de las preguntas para ver en qué se equivocaron y en caso de cualquier cosa, eh, observarlo y si hay que hacer un cambio lo generamos. ¿Ya? Primero que todo le voy a mostrar la prueba, el resultado. Vamos a partir con esta pequeña corrección primero y ver un poco de detalle dentro del tema. La primera parte era búsqueda de elementos con etiqueta y más allá de empezar a buscar uno por uno, la idea era simplemente encontrar un, uno de los personajes, ¿ya? Y eso es lo que yo les comenté al principio, que recuerden que ustedes pueden marcar un elemento principalmente, que abrir el árbol sí va a tener la información. Y lo importante es eso, que cuando marcaran uno de los personajes que teníamos que buscar, justo no encuentro ninguno, ahí está uno, ya, estaban los dos juntos. Uno, desplegando el árbol, afortunadamente aparecen, en este caso, el número de personas que están, que son 5. ¿Ya? En este caso se está abierto, pero son las 5 personas. Entonces, básicamente para poder cambiarlas de color, ¿cierto? Para después poder buscarlas. Incluso usted podría haber hecho de haberlo venido y rápidamente cambiar el color, hubiera aplicado lo que vimos, por ejemplo, del el Hide on Select, ¿cierto? Para que solamente se vieran los elementos, se fijan, y de esa forma verlos más rápido y poder empezar a aplicar lo que son las etiquetas, ¿ya? Principalmente que eran dentro de la información del review, ¿cierto? Etiqueta uno, ¿cierto? Etiqueta 2, bueno, me pegaron juntos, deberían la movido. Déjenme renumerarlo para que no aparezcan del 1. Ya, pero se fijan, la idea era un poco, de alguna manera, reubicar esa información, ¿ya? Y de cierta manera empezar a optimizar esos tiempos de desarrollo. ¿Se fijan? Yo básicamente con todo oculto puedo rápidamente ir buscando la información y así no tener tanta demora en búsqueda. No sé cómo, si alguno lo hizo así, más rápido, ocupó otro método, están contándome en el chat, ¿ya? Porque de alguna forma están recordando estas herramientas de optimización de forma, de ocultar cosas, como para poder encontrarlas rápidamente. Encontrando una, eso es lo que más se iban a demorar. Básicamente, podíamos de cierta forma tener rápidamente todo y con eso ya tener toda la información. ¿Se fijan? Y ahí cuando ya buscáramos todos los monos correspondientes ahí, cada una de sus etiquetas. ¿Se fijan? Rapidito, cambio de color, selección. Como les comenté, la idea simplemente era marcar uno, marcando uno, el árbol me arroja todas las personas donde están. ¿Ya? Eso es importante al momento de trabajar esa parte, ¿vale? Cuéntenme cómo hicieron eso, ¿lo buscaron uno por uno? ¿Alguien implementó esto? ¿Se acordó de la selección? ¿Se dio cuenta que en el árbol marcando uno aparecían los 5? ¿Ya? ¿O otros se fueron a buscarlo a través de Find Item? No sé, cuéntenme cómo lo hicieron o lo buscaron de manera manual. Silencio. Con árbol, perfecto. Súper. Ocupo el árbol, genial. Ah, perfecto, me parece. Súper. Bien. Ese ítem bastante simple dentro del tema.
Ya, segundo ítem dentro del que funcionaba en la pregunta era el tema del recorrido. Bueno, básicamente recordemos que el avatar era la fórmula y había que simplemente mover. Y aquí no había mucha dificultad, solamente que esta parte de acá tenía que estar considerada con gravedad. O sea, perdón, sin gravedad. No sé si eso también les pasó. ¿Ya? Porque, por ejemplo, más allá de la forma del recorrido, voy a hacerlo aquí bien rápido, nosotros tenemos el avatar que incluimos como tercera persona para poder grabar la información y luego generamos el wall, ¿cierto? Para el tema de los pasos, ¿cierto? Y eh, generamos la colisión, la gravedad y el agacharse, ¿cierto? Nosotros generamos esto y muchas veces pasa eso, ¿se fijan? El mono se cae, digamos, muy atrás. Entonces, eso es netamente por el tema de la gravedad. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es volver a subir. Yo creo que eso a varios les pasa y es parte del ejercicio, por si acaso, porque ustedes mismos se organicen bien con eso. Porque la idea del avatar y el camino o el recorrido de la información es que el avatar, primero que todo, esté ojalá sobre la losa, eso es lo bien importante. Y acá la única definición que hay que tratar de hacer es que, por ejemplo, cuando caminemos, es no activar en este caso la gravedad, ¿ya? Para que no se genere una caída del personaje, sobre todo cuando pasa por estos obstáculos y de cierta forma poder generar el recorrido, ¿ya? Recuerden que el concepto del recorrido sí efectivamente se graba a través de animación y a través de un recorrido tradicional y eso lo hicieron todo súper bien. Recuerden que se demoraba por lo menos 3 segundos en salir y esa grabación se generaba sin problema, ¿ya? Eso yo creo que es dentro del concepto lo que más cuesta entender un poco al principio cuando estamos haciendo estos recorridos porque se ve súper fácil, pero muchas veces quizás se pusieron a pelear de por qué se caía el mono, ¿ya? Y básicamente eso es por netamente, ahí lo hice solamente un recorrido cortito para que ustedes vean, por el tema de la gravedad. Y eso era notorio acá, porque aquí obviamente cuando nosotros pasamos al centro del recorrido, el que estamos generando por el centro, más allá de la forma que se diera y toda esa información, se genere lo siguiente, que nosotros al momento de llegar con el avatar, ¿cierto? No le activemos el concepto de la gravedad. Incluso podríamos haber hecho acá no activarle ninguno de estos, ni siquiera la colisión, para que no choque, y ya con eso comenzar a avanzar. ¿Se fija? Entonces, aquí ya la persona podía hacer el recorrido sin problema porque hay un vacío. ¿Se fijan? Pero si estuviera activada la gravedad de por medio y se genera eso, el mono se va al infinito. ¿Ya? ¿A alguien más le pasó ese tema o lo condicionaron, se dieron cuenta de ese detalle? Ya, perfecto, Carlos. Ya, perfecto. Pero se dieron cuenta que era la gravedad que querían sacarla inmediatamente dentro del tema. Ahora, yo confío en ustedes que están conversando entre los equipos, porque ahí algunos estaban en Discord y quizás todos se pasaban la pelota. Quítale la colisión, quítale la gravedad. Sé, como supuestamente estaban ahí conectados. Pero yo confío en ustedes. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos ya el segundo ítem que básicamente tenía algunas trampitas como dicen por ahí Mr. Díaz, pero básicamente son esas dificultades que ustedes también tienen que tratar de solucionar. Y acá viene, yo creo, la discordia de la gente que algunos dicen, oye, pero ¿por qué? Si yo contesté esto y todo el tema. Primero vamos a lo que nos están pidiendo. Muchas veces me consultaron, profe, ¿sabe qué? No me está dando el class tanto y el class tanto. Y eso es principalmente lo que uno hace. Cuando usted les da otro class en el 25 y en el 43, y no corresponde a esos elementos que yo estoy colocando ahí, es porque inmediatamente la relación entre un elemento y otro está mala. ¿Ya? Y por eso inmediatamente le decía, fíjense lo que están buscando, y fíjense lo que están filtrando, y con qué. Entonces, esa información es muy importante. Si nosotros venimos, por ejemplo, a Navisworld, yo vengo al Class Detective, voy a abrir esto acá, ¿no?
genera un test, principalmente, cualquiera le colocaban el nombre que ustedes querían, y luego comenzamos a filtrar cada una de las dos partes. Había que abrir estructura y hay que abrir clima. ¿Por qué? Porque nos está diciendo el texto que es el, vamos a hacerlo aquí para que se vea, por acá. El PT02NP, NPT, sería estructura, versus el TE01 NLT de clima. ¿Ya? A todos, a todos los que están, a todos los que quedaban activos, ya, porque son, al fin y al cabo, los errores. A los resueltos no, a los activos sí. Pero podían copiar yo les comentaba que podían copiar un comentario, así, algo bien simple, que no les hiciera perder tiempo, por eso también les di más horas, porque a algunos también les gusta como expresarse con los comentarios, pero básicamente era objetar lo que había con lo que había. ¿Ya? Entonces, tenemos esas dos partes. Pero era eso. Entonces, aquí vamos. Hacemos correr la interferencia, conversamos sobre el tema. Conversamos con el tema de la tolerancia, que yo les comenté, no la cambien, déjenla en 0.001 porque si no va a tener demasiadas variables. En ningún momento hablamos de tolerancia, por lo menos a nivel del cambio de prueba, así que dejarlo el mismo y los comenté, se los comenté en vivo para que lo hicieran de esa forma. Por lo menos ese problema no hubo tanto drama en ese sentido. Tiramos el elemento y vamos a ir a revisar el test, y el test nos tiró inmediatamente 47. Entonces vamos a la pregunta número 1 y efectivamente cuando nos decían cuántos clutch fueron encontrados en primera instancia en el archivo, 47. ¿Ya? Y según lo que veo, pregunta número 3, todo bien. ¿Ya? No habría ningún problema. Perfecto. Si después íbamos, por ejemplo, nuevamente a la pregunta número 2, según lo que nos estaban solicitando. Nos decían, por ejemplo, que oculte el tubo, ocultar, del clutch 25. Entonces nos llamamos al clutch 25, ¿cierto? Ahí está el 24, el 25. Ahí está el 25. Voy a minimizar esto que se vea muy amplio. El 25, ¿cierto? Y recuerden que cuando teníamos muchos elementos así entre medio, nosotros podíamos venir y ocultar de esta forma si es que nos costaba tomar el elemento. High Otter, para que queden solamente esos dos elementos. Selecciono el tubo, que es el que me piden, a ver el árbol, y ahí está el que me están solicitando, STR0210, a ver si efectivamente es ese árbol, a ver. Sí. Entonces, acá simplemente doy al botón derecho y darle ocultar, cosa que vimos al principio de nuestro elemento. Y automáticamente, sí, también podría haber sido. Automáticamente, fíjense que ya lo está pidiendo una solución de test. Entonces aquí está el 47. Entonces, si nos vamos al Word, nos dice la segunda pregunta, ¿cuántos clutch fueron resueltos al ocultar el elemento? Entonces vengo yo y le digo actualizar, puedo darle update all o botón derecho, run, que se actualiza, y automáticamente me dice que resueltos quedan 10. Por lo tanto, la respuesta número 2 eran 10. Y ahí tengo solamente un grupo que no me contestó, el grupo 5, que no eran 10. ¿Ya? Para que revisen cuánto les dio a ustedes dentro de la información. ¿Ya? Ahí tenemos esa segunda pregunta. La tercera pregunta tenía que ver con oculta el tubo CLI en el 43. ¿Ya? Y acá también venía ahí una pillería para que nos confundiera un poco, para ver cómo íbamos dentro de lo que le estaban solicitando. ¿Ya? Y ahí también tuvimos ahí un error en un solo grupo. ¿Ya? ¿Cuántos fueron resueltos? Y vamos a ver el 43. Este 43. Como estamos con Hide Others, básicamente queda igual.
y me está pidiendo que oculte el tubo, ¿cierto? Oculte lo mismo, pincho el tubo, ese es el tubo, ¿no? Tipo de tubería, y acá también había una pillería que decía, ya, pero dice tipo de tubería, pero si ustedes lo abrían, ahí me aparece el CLI 556 que aparece ahí por nombre. ¿Ya? Muy importante explicar todo el árbol, chiquillos, siempre. Entonces, el árbol lo que generamos es que lo ocultamos. ¿Ya? La línea da lo mismo. Ahora, si oculta el tipo de tubería, también se oculta esa línea, pero no afecta en nada porque es una línea. Lo importante es que al momento de hacer esto, le decíamos update all. Y aquí está el error. ¿Por qué? Porque muchos colocaron 11. No sé si los chiquillas del grupo 1 colocaron el 11, pero siempre en esta prueba se me equivocan por el tema de la redacción de la pregunta, porque están consultando después la pregunta. ¿Cuántos clutch fueron resueltos al ocultar ese elemento? Y muchos colocan 11. No, porque 10 fueron por este elemento y uno fue por este elemento. Por eso el resultado es 1. ¿Ya? Ya, en el caso, por ejemplo, dice a mí me pasó al actualizar el reporte. Claro, cuando uno actualiza la primera vez, de cierta forma, ahí como que se pierde un tema dentro de la información. Entonces ahí hay que tratar de ahí de ir apoyándose en el desarrollo y ser bien ordenado, que es la rigurosidad del coordinador. ¿Ya? Eso es lo que mide un poco esta prueba. Y por último, la cuarta pregunta, y acá algunos se cayeron, por lo menos algunos grupos, eh, la pregunta es textual. Al final termina moviéndose, dice mueva el manojo del 45 y dice que no cruce con ningún otro elemento. ¿Ya? ¿Eso para qué? Para que obviamente no tenga problema, choque con otro elemento, obviamente, y se aumente la cantidad de clutch. Entonces, este es el manómetro, directamente, este es el manómetro que está ahí, ¿ya? Para que ustedes lo puedan visualizar. Y la idea que en este caso, como está con DeepOtter, es que cuando yo lo enciendo, ahí se ven todos, poder activar el Move, esto fue lo último que vimos en la última clase, y de cierta forma, yo les dije, tengan cuidado hacia dónde lo muevan, pero traten de moverlo a un lugar donde no toque con otro elemento. Entonces, si yo lo dejo ahí arriba, lo muevo, estoy igual tocando con otro elemento, entonces puedo correrlo hacia el lado o moverlo simplemente hacia un punto. Voy a tratar de volverlo como estaba, tengo un control Z, ¿ya? De moverlo un poco hacia el lado, pero con tal de que no chocara con ningún otro elemento. Ahí lo voy a bajar un poco más, ¿ya? Pero principalmente era esto, tratar de sacarlo. Incluso creo que alguien se lo comenté, mándenlo de arriba, ojalá que no toque con nada, porque la idea es moverlo, no dice hacia dónde, pero movámoslo. Entonces lo tiramos para allá arriba. Digan allá arriba ya por lo menos más seguro que no está tocando con nada. Y efectivamente me falta un filtro. Y aquí le voy a poner a actualizar. Y automáticamente esa es la idea, que se resuelva simplemente él. Porque básicamente si decimos que se va a mover un elemento, ya lo que queremos es de cierta forma eh, de cierta forma que se solucione ese elemento y no me aumente más. ¿Ya? No podría solucionarse más de uno. ¿Por qué? Porque básicamente el manómetro está chocando solamente con un tubo. O sea, al moverse, tengo la posibilidad de que solamente ese quede resuelto. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cuántos clutch activos y resueltos fueron encontrados al finalizar el archivo? ¿Ya? No pregunta por el manómetro y no pregunta por nada específico. Simplemente al terminar esto, cuando ya movimos el último, ¿cuánto quedaron? Si nos fijamos, activos quedan 35 y resueltos quedan 12. Algunos grupos me contaron, por ejemplo, cosas referentes, por ejemplo, pero no, por ejemplo, el grupo 4 me puso activos 30, no, en este caso, sé que algunos me enumeraron los activos, pero básicamente no coincidían con los 35 tampoco. ¿Se fijan? Entonces, la idea era súper clara dentro de esa información. ¿Se fijan? Para poder ver los resultados dentro de lo que ustedes puedan tener.
¿ya? De cierta manera, chiquillos, como les comenté, esta prueba tiene hartas cosas puntuales, detallitos muy pequeñitos, pero que muestran una rigurosidad que deben tener ustedes al momento de revisar los trabajos, ¿ya? Tratar de manejar los errores de mejor forma, tratando de alguna manera optimizar esos tiempos a la vez, pero estar bien pendientes con los resultados, ver bien la información, etcétera, etcétera. ¿Alguno de los grupos tiene alguna duda que quiera ver puntualmente? Otros errores que están antes de las preguntas simplemente están asociadas por el tema de los comentarios y las asignaciones. La idea es que vayan todos los casilleros con comentarios. Hay algunos grupos que se tienen que haber pasado algunos, pero después me fijé que eran netamente los que estaban resueltos. Y obvio, uno va a tener comentarios para resueltos puntualmente. Pero el resto de informaciones, por lo menos no tuvimos problema con los archivos NWF. Así que eso súper bien. Escribía dos veces el comentario o cambiaba el signo que aparecía todo lo. Sí, o sea, básicamente, bueno, como nosotros revisamos, yo lo reviso los comentarios, los revisamos por el informe, no por el review. Así que en ese sentido tenían que estar tranquilos, porque al fin y al cabo es el informe que manda. Bien. ¿Y quiere que haga? Po? Ahí están las notas, yo no las regalo, ustedes se las sacan. Yo los regalo 7. Entonces las cosas bien, los 7 están. 6,9. 6,9 para todos. Todos los que no me saludaron para el día del profe, 6,9. 6,9. 6,9. Ya, jóvenes, ¿alguna duda, consulta con respecto a los resultados? Los que tienen ahí observaciones. ¿Ok? Perfecto, perfecto, súper bien. Ya. Sí, no, sí. Yo no soy amarrete con los 7, pero cuando se los ganan, se los ganan. Pero de repente cuando se equivocan en cosas que obviamente tienen que ser observables, sí. ¿Ya? Que igual ahí no hay que conformarse en la vida, hay que tratar de seguir dándole ahí más vueltas siempre. Sí, tranquilidad, tranquilidad. Bien. Bueno, a todo esto, ayer conversé con el director de carrera y me dijo que hay examen. Por si acaso, adelanto ahí una papita. ¿Ya? Eso no sabemos si puede cambiar después o no. Pero este semestre hay exámenes. Así que preparaos, preparaos. Bueno, prendamos una velita, porque siempre es bueno si tenemos más tiempo para seguir avanzando. ¿A quién le dijo? Porque en otro curso también, ¿ve? También, Luchito, pucha, no sé qué le han dicho a él o quién le habló, pero yo también hice la misma consulta. No, pero puede ser que él le dé otra observación de otra parte, pues, no sé, no lo sé, no lo sé. Veremos. Yo le pregunté ayer al director, veamos qué pasa. ¿Ya? Rivería, ya, vamos. Eh, esta nota la voy a subir hoy día de la tarde, así que para que tenemos todos claros con la información. ¿Ya? Muy bien. Por lo menos para esta asignatura nos queda solamente una nota más para seguir avanzando. Chiquillo, el día de hoy quiero complementar un poquito. Sí, de todas maneras. Ya, quiero mostrar acá un poco el concepto que estamos viendo con respecto al tema del clase texto, porque lo vimos simplemente de una manera bastante simple y básica, y es lo que es, no tiene más
vueltas dentro de la información. Igual tiene otras herramientas que son bastante interesantes para poder ir viendo algunos casos y errores que me gustaría que a futuro los puedan implementar. ¿Ya? Recuerden que por lo menos dentro de las funciones, cuando nos toque el examen, vamos a trabajar con un equipamiento. Entonces, la idea de cierta forma es que ustedes puedan aplicar lo mismo que hemos estado viendo en clase. Voy a trabajar con los mismos clutch que están asociados acá. Y por ejemplo, dentro de la herramienta, como les comenté, uno puede visualizar puntualmente cada uno de ellos y eso también es interesante al momento de ir trabajando puntualmente elementos. Ahora, por ejemplo, esta, eh, ¿en qué sentido la vista? ¿Es como de visual? Ah, sí, sí. Como transparente y el error obviamente destacado, esa es la idea. Entonces acá yo les quiero mostrar algunas cosas que también podemos ir aplicando. Por ejemplo, vamos a entrar ahí al Clash 1, que es la máquina que está acá afuera. Que básicamente tenemos cruce con una estructura metálica, pero vamos a buscar otro más. Ahí tenemos un pilar, ahí tenemos una base con un pilar también. Tenemos, quiero buscar un Clash un poco más revisado para mostrarle un par de cosas que me gustaría también comentarlo. Ya por ejemplo este, ¿ya? Que está entre medio, y que ya lo he comentado, que a través del botón display, que está un poco más afuera, ustedes pueden ampliar más la ventana, porque cuando está muy reducida no se visualiza, pero cuando se amplía más, van a encontrar ese botón de display. El botón de display es bastante interesante. Primero que todo, esto lo vamos a desglosar más, porque yo simplemente le haré el High Otter, para que poder marcar más rápido los elementos. Y solamente es una insolación entre la parte del proyecto completo y de la información del height. Cuando está activo el auto rebel, ya básicamente no hay ninguna información, pero cuando desactivo el dim otter y le cambio la transparencia, se ve todo de color gris, ¿ya? Y ahí solamente se destaca la información. En este caso, el cruce referente a los diferentes datos que estamos nosotros generando, ¿ya? Eso ya básicamente para que ustedes puedan ir filtrando información. En la barra del Crash Detective, ábranla y va a aparecer este botón que se llama Display Setting, que está ahí. Ese display lo que hace, como les comenté, estoy en la ítem solamente de Isolation, donde vimos el dim otter, donde separábamos del modelo. Si el modelo está ahí, le puedo quitar la transparencia. Al quitar la transparencia, se ve totalmente gris. ¿Ya? Ahora, al momento de verse gris, por si acaso, solamente se alcanza a notar la visualización de un tubo. Ahora, se dan cuenta que no se ve el tubo, pero no es que no se vea, es porque el forro que está ahí, ¿ya? Es el que tapa el tubo. ¿Entienden, no? Un forro de recubrimiento. ¿Ya? Ese es el tubo oficialmente que está hoy en día chocando en ese espacio, ¿ya? Es el que se está generando en la viga. Lo voy a quitar para que lo vean directamente, por ejemplo. Ahí se ve. Entonces, el Dim Otter y el High Otter básicamente nos va a ayudar un poco a visualizar mejor. El kit de transparencia igual es un tema, yo lo prefiero que ustedes lo dejen sin problema dentro del... Ahora, los highlights que están arriba, corresponden al ítem 1 y al ítem 2, son los colores. Cuando yo no lo cargo, básicamente muestra en colores blancos la intercepción. ¿Fija? O solamente muestra uno y uno dentro del concepto de color. Una cosa interesante de esto también es que en este caso estoy mostrando un ítem por interferencia, pero también puedo mostrar el ítem de colores por su estatus. Entonces, por ejemplo, aquí me está mostrando, miren ahí, el clutch que estoy visualizando. En este caso sería el 5, no, ¿cuál era? Se me perdió el número. Este. El 9, ¿cierto? Y que básicamente me está mostrando, en este caso, el avance de estatus por color. ¿Ya?
¿Por qué naranjo? Porque básicamente está activo. ¿Ya? Activo. Algo bueno de esto es lo siguiente. Yo puedo tener un modelo completo, y me voy a alejar un poco, para que lo vean todo, ¿cierto? Ahí se alcanza a ver el clutch, no se alcanza a ver. ¿Se alcanza ahí a ver el clutch entre medio? Ahí, por ejemplo, ahí está. Se puedo activar todos los clutches. Fíjense que ahí me muestra cómo, de cierta manera, se ven en colores todos los clutches activos. Y acá lo que puedo hacer es ocultar la transparencia, pero en este caso solamente me va a asociar uno, ¿ya? Dentro de la función, pero ahí puedo alcanzar a ver en colores, esa es la idea, que se visualicen en amarillo los que están resueltos y en naranjo los que están, en este caso, activos aún. ¿Ya? ¿Qué da el color? Esto da el color. ¿Ya? Entonces eso quiere decir que si yo coloco este, por ejemplo, y lo paso a aprobado, por ejemplo ahí, debería haber uno de color verde entre medio. ¿Ya? Dentro de las soluciones. ¿Se fijan? A ver si está el tono, ¿sí? Porque vamos a quitar y con ahí está. ¿Se fijan? Ahí lo podemos ver. A ver de nuevo. ¿Ya? La solución está, en este caso, lo que pasó ahí. A ver, está aprobado. Ah, porque está aprobado, pero activo. Ahora que se lo cambio a un tono revisado, mejor no usar el color. Ahí está. Se fijan, ahí me lo muestra, pero básicamente es porque está activo como interferencia todavía. ¿Ya? Por más que yo le cambie el estatus, igual aparece. Pero ahí se nota el cambio cuando hago solamente la información. Entonces, la gracia de mantenerlo en colores es porque también es interesante quizás mostrar vistas de todas las interferencias del modelo al mismo tiempo. ¿Ya? Y eso también es importante al momento de ir trabajando. Ahora, este tubo está acá, ¿ya? Está dividido por partes. Lo que yo quería mostrar era muchas veces cuando un elemento vertical atraviesa en varios puntos y cómo poder de alguna manera agrupar esa información. No podemos generarle colores excepto que nosotros quisiéramos cambiarlo como objeto, ¿ya? Pero en el caso del clutch, los colores son lo que tenemos acá, ¿ya? Dentro de la asociación de colores que está generada en ese punto, ¿ya? Otra cosa importante que tiene esta etapa del display setting, más allá del color que se pueda generar, es por ejemplo, y el isolate que nos va a ir, tiene que ver también con el tema del viewport. Por ejemplo, el viewport puede ser autocargado o actualizarse dentro del tema, incluso hacerle un focus clutch. ¿Eso cuándo sirve? Eso es como un zoom. Por ejemplo, si yo estoy muy lejos, se me pierde el error, ¿cierto? Y por acá puedo apretar focus on clutch y automáticamente me acerca al zoom oficial que teníamos generado hace un rato para poder llevarlo a aplicación, ¿ya? Dentro del tema de lo que se vaya generando o lo que se vaya asociando, ¿ya? El show simulación va a estar activo simplemente cuando tenga el contexto 4D, que todavía no lo tiene porque no hemos agregado ninguna carta CAM. El primer trabajo a nivel manual, cuando hacemos una revisión manual, lo que buscamos es un poco marcar la tendencia de lo que ustedes tienen que entender para poder revisar el concepto del modelo y cuáles son los principales criterios como el fundamento de la coordinación. Y cuando ya hacemos esta segunda entrega que tiene un poco más de herramientas más rápidas, mejora la productividad, tratamos de conocer cómo se genera un chequeo de interferencia y cómo ustedes pueden aplicar los mismos criterios de manera manual. Hacemos un contexto también de un juego de roles de lo que antiguamente se hacía, porque antiguamente todo se revisaba de manera manual, se revisaban para ver la interferencia y hoy en día al tener los modelos y tener esta herramienta Clutch, de alguna manera es optimizar los tiempos de revisión. Ahora, estas revisiones, acuérdense que muchas veces eh, él encuentra cosas que efectivamente no son errores y esos son los criterios que ustedes tienen que ir aplicando, ¿ya? Entonces eso también involucra algunas cosas referentes a ese sentido. Eh,
Si se dan cuenta, cuando un estatus, por ejemplo el primero, cambie a aprobado, por ejemplo vengo acá y le digo, ¿sabes qué? Quiero cambiarlo a aprobado, se va a activar automáticamente, voy a ampliar más mi barra aquí, voy a minimizar esto, automáticamente se va a activar esta columna. En la prueba no es que se rellene automáticamente, es básicamente quien lo genera la información en el computador que está trabajando. Esto pasa a ser aprobado con la información. Cuando un elemento pasa a ser aprobado, el cambio obviamente, ok, así se generó después de una interferencia el cambio, y se puede llegar a aprobar. ¿Ya? Es muy diferente al concepto de estar asignado, por ejemplo, a José Correa, que generó esta información y que aparezca acá. ¿Ya? El aprobado solamente va a generar esa información cuando cambie de estatus, mientras yo decida que eso fue aprobado. El resuelto no lo va a hacer y tampoco el revisado. ¿Ya? Es solamente el aprobado. El tema del nombre, y acá pasa algunas cosas que también de alguna manera no se está utilizando este informe en muchas oficinas porque la palabra aprobado me gustaría que el responsable sea una persona que obviamente no se identifique por el usuario del computador. Ahí dice Pro-G, netamente porque es el nombre de mi computador. Entonces, ahora, si mi computador tiene mi nombre, que en muchas oficinas es así, obviamente se justificaría que eso se activara inmediatamente. ¿Ya? Entonces, esa es un poco la idea de esta información, ¿ya? De poder de alguna manera generar este tipo de clutch con referencia a los elementos. Otra cosa interesante, en este caso no trabajaría mediante un tipo de nube. Puede, o sea, igual la nube tiene una forma de revisión interna, ¿ya? Que es muy parecida, no te detecta como Scratch, pero es muy parecida a lo otro, es como manual, como revisar el modelo y ustedes observarlo, ¿ya? Ahí les voy a mostrar después un ejemplo con respecto a lo que es Autodesk Viewer, ¿ya? Que es una especie de nube para visualizar en caso de considerarla como modelo y también generar observaciones, pero aparte de esto de lo que estamos viendo, se está ocupando harto para la corrección también. Entonces, bien, vamos a ver otro detalle con respecto a este clutch para que vayamos cerrando esta etapa de clutch. Si se fijan, no es tan difícil de comprender. La pega básicamente está desarrollada en un punto principal que tiene que ver netamente con los elementos o con cómo de alguna manera vamos trabajando en estos detalles. Miren, yo voy a tomar este elemento, voy a apagar este mover y voy a ver dónde ese elemento. Esto tiene que estar en el armazón de estructura, que es todo esto, y debe ser la nave de información. No sé si ahí tenemos diferentes pasos. Voy a hacer todo esto por ahí de tal información. A mí me gustaría, por ejemplo, yo ahí me fui con el QView a top, ¿cierto? Tratar de marcar, fíjense que esto es visto desde arriba, y me cambio, por ejemplo, en viewport en vez de perspectiva, para que no se vea tan perspectiva, a ortogonal, y ahí se transforma en plano. También puedo transformarlo en shade para que se vea en colores o en highlight para que se vea como línea. No se alcanza a ver siempre como plano, ojo con eso. ¿Ya? Pero lo que quiero es esto. Quiero marcar, vamos a arreglar aquí la selección por ventana, section box. Entonces, fíjense que ciertas cosas, me fui al top directamente de la planta, me vine acá a Orthographic para verlo como plano, me cambié a Selection Box. Esto es como la gran crítica que tiene Revit, que pasa que es nice porque básicamente no trabaja rápidamente con los elementos. ¿Ya? Ahí marqué eso es lo que quería seleccionar. Fíjense que ahí tengo una selección de elementos. ¿Ya? Y por ejemplo, esa selección lo que yo quiero quitarle los elementos corresponde a la estructura. Quiero marcar solamente la parte del galpón. Voy a tratar de ver si lo puedo acá, de una elevación, más rápido. Efectivamente, más rápido aquí. ¿Ya? Me gustaría solamente marcar esto. Eso es lo que quería llevarme. También quiero llevarme la fundación. Ahí, ya, tengo eso. Entonces, acá
Yo quiero deseleccionar, pero estoy con ventana, así que tengo que hacerlo con cuidado. No marcar tanta información ahí. Perfecto. Entonces, tengo esa selección, que es lo que quiero generar. Voy a marcar esta. Por ejemplo, quiero guardar esa selección. Recuerden que la selección se pueden guardar en conjuntos, en los sets que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, quiero ver este set, lo voy a guardar aquí en Manage Set. Se abrió el set directamente, lo vimos como en las primeras clases, lo quiero profundizar un poquito más y, por ejemplo, venir y guardar un Save Selection, guardar esa selección. Por ejemplo, esta selección se va a llamar Galpón. ¿Qué cosa estoy haciendo? Prácticamente puedo perfectamente ir agregando cosas dentro de la selección. Ahí nunca se va a perder, recién se me perdió varias veces, pero ahora puedo marcarlo sin problema. Entonces, por ejemplo, si marco este elemento, Galpón, y quiero agregarle eso, puedo seguir pinchándolo con control, fíjense, y ahora luego darle botón derecho y hacerle un update. ¿Qué va a pasar ahí? Cuando yo pinche Galpón, se van a marcar automáticamente los otros elementos que estoy seleccionando, es que me llegan a faltar. Entonces, Galpón en set, para que esté seleccionado, voy a marcar ese, voy a marcar este punto. Ahora lo voy a volver a colores para que lo veamos completo, porque ahora necesito verlo así real en el proyecto. ¿Ya? Ahí hay otro elemento que me faltó, por ejemplo. Galpón, pincho esto, este es el que quería marcar, tengo todo eso. Acá le digo, en este caso, ¿ya? Acá. El mismo control, puedo pinchar un elemento para deseleccionarlo, por ejemplo, ahí saqué ese muro que quería sacarlo. Eh, tengo esas zapatas, muy bien, eso no está bien. Esto también quiero que sea del elemento. Entonces se lo marco. Fíjense que igual me marca la información, pero si vengo la información, no. Se puede, o sea, se podría generar, no, porque no puedo como desplegar el set dentro de la formación. Es así como desplegar, así que me dé estructura metálica y fundaciones. No, no genera como esa información. Lo que hace es que yo puedo marcar cosas del árbol y transformarla en set. Ese es un poco el tema. Entonces, lo que quiero llegar es lo siguiente. Puedo agregar cosas y seleccionar cosas. Por ejemplo, ahí le quité ese muro y básicamente lo que tengo que hacer es desmarcarlo, darle botón derecho y darle el update correspondiente. Y debería desaparecer. ¿Se fijan? Ya no aparece seleccionado algún elemento. Entonces, de esta forma, lo que hacemos es básicamente marcar algo que queremos, ¿cierto? Y llevármelo en conjunto. Y por ejemplo, me voy a llevar esta otra parte de acá. Entonces tengo el galpón solucionado. Eh, Save Selection, o el save de la información. Ah, como el de rascar. Entonces este, voy a marcar acá. Bueno, esto está modelado de otra forma, así que tiene un montón de cosas extra, pero la idea es llevarme eso. Por ejemplo, supongamos que ustedes le entregan un modelo. ¿Cuál es la idea de esto? Es que de alguna forma podamos llevarnos ciertas selecciones y nosotros armar cosas dentro de esta fórmula. Como nosotros armar un propio árbol, el set, la gracia que me va a ayudar, por ejemplo, el edificio nosotros lo ocupamos para separarlo por piso. Entonces lo que hacemos es que del árbol, que este tiene solamente un piso y hay hartas variables, un árbol trabajamos por niveles. Entonces todos los elementos, por ejemplo, de los niveles en pisos 3 y todo igual a 3, nos llevamos todo y hacemos un set de niveles. ¿Se fijan? Lo mismo hacemos con el nivel 2, con el nivel 1, y empezamos a hacer, ¿cuál es la idea de llegar a esto? De alguna manera, encontrar dos versus de secciones, ¿sí? De todas maneras, se puede hacer lo que usted quiera con el tema del set dentro de la función. Entonces, por ejemplo, a lo que quiero llegar es que una vez que tengamos set, yo uso solamente un galpón, pero por ejemplo, podemos venir y hacer un clutch, vamos a hacer nuestro clutch, vamos a hacer un nuevo test, y le vamos a hacer un test. 2 va a ser por set. Miren, entonces puedo venir acá y en vez de estándar,
Le voy a decir que sean los sets. Van a aparecer los sets. Y puedo hacer correr el set versus una categoría del árbol. O el set versus el set. Entonces, aquí voy con esto. Aquí, bueno, aquí la idea es tener dos sets diferentes. Yo voy a hacer correr galpón contra galpón, para encontrar como errores sobre errores. ¿Ya? Entonces, la gracia de esto, pues tiene errores, no sé que no voy a tener mucho. Tenía hartos traslapes de cosas. De hecho, tiene un montón. Está hecho como el ajo, el modelo de estructura de ese proyecto. A lo que voy con el tema de los sets es que muchas veces nos va a tocar un modelo que viene con muchas manos de trabajo. ¿A qué me refiero con eso? Pongamos arquitectura, estructura, clima, agua, alcantarillado, electricidad. Básicamente casi 6 personas diferentes en modelar diferentes cosas, diferentes formas, de diferentes maneras, etcétera, etcétera. Hay mucha interpretación de los modelos por parte de un coordinador. Muchas cosas de esa coordinación tenemos que hacernos responsables de cómo lo coordinamos. Entonces, si no se gestionó una organización en el contrato de cómo modelar, que todo tenga un nivel, que todos manejen la misma forma, etcétera, etcétera, y eso lo determina el BIM Manager o el gestor BIM hoy en día en Chile, la idea es que si llega esta información, nosotros poder tomarle y decir, ¿sabes qué? Queremos hacer esta revisión y voy armando sets de información. Fíjate, entonces, la gracia de armar, bueno, aquí yo corré el mismo set galpón contra galpón. La gracia del set es tener otra alternativa para poder ir corriendo información con respecto al tema de la interferencia, ¿ya? Que también son válidas para hacer, ¿ya? Porque yo les comentaba, nosotros no hacemos interferencias, por ejemplo, de versus todo contra todo. Lo que hacemos principalmente es tratar de que de alguna manera se genere la información y obviamente se pueda ir modificando o agrupándolo o generando de cierta manera que facilite un poco la revisión de ciertas partes y que esas partes se vayan corrigiendo. ¿Ya? No saco nada con hacer un informe con 118 interferencias como están apareciendo ahora y que esas 118 básicamente el modelador se demora 2 semanas en solucionármela. Entonces la idea es quizá ir por partes, mostrarle el nivel 1, hoy día en la reunión vamos a mandar el informe del nivel 1 y así. Esas son organizaciones que se están generando hoy en día en los reportes de interferencia para que obviamente esto funcione principalmente, ¿ya? Entonces el set da esa solución. Lo que quiero mostrar ahora, por ejemplo, aquí tengo el clutch test, que es esta viga que está pasando, y que fíjense que esa viga se sigue replicando y obviamente de alguna manera podría ir un clutch en todo su tramo, y lo voy a identificar, ¿ya? Y algo también interesante que hacemos muchas veces con los clutch, vamos a hacer todos los clutch ahí, están todos los errores, miren, todo eso está error, todo lo rojo con verde está errado, es harto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, fíjense que esta viga que está ahí, básicamente choca con todo. ¿Pero por qué choca con todo? Porque puede ser que en el modelo no esté bien relacionado, o está sobrepuesto, o de alguna manera se modeló mal las uniones. De hecho, se modelaron mal las uniones. Ustedes que ahora están en tecla, me imagino que están viendo y preocupándose de esos elementos que también son parte. Si bien el modelo cumple, se visualiza y todo el tema, recuerden también que la extracción de material de alguna forma necesita esa solución. ¿Ya? ¿Se fijan? Ahí tenemos ahí un traslape horrible, información, entonces la idea es un poco tratar de mejorar eso. Acá lo que nosotros hacemos, porque si ustedes se dieron cuenta, los clutch aparecen por número, pero ¿qué relaciona el número? ¿O de dónde parte el número? Porque si se dan cuenta y vean los niveles, nivel uno nivel uno nivel 5 nivel uno nivel uno nivel uno nivel uno nivel 5. Entonces, por ejemplo, tengo niveles aéreos y niveles subterráneos, pero por un número. Ese orden que el clutch identifica a través de Niceword es aleatorio. O sea, él decide por dónde partir. Obviamente quizás toma una ID inicial y con ese comienza, pero no te los va a dejar en orden. Ahora, ¿cómo podemos ordenarlo? Porque esa es la idea. ¿Cómo podemos ordenarlo? Esto igual que un Excel. Entonces, si yo pincho la columna de level, me lo va a ordenar por niveles. Entonces ahora fíjense que tengo el 3. ¿Sí? Voy a hacerlo un poquito más acá. Voy a quitar el all. Ahí está el 3. Ahí está el 18. El 19. El 20. El 21. Por ejemplo, si se dan cuenta, parece que están muy similares estos tres, 18, 19, 20.
¿ya? Ahí tengo los tres. Los voy a marcar. Y tengo dos formas también de unir errores. Porque muchas veces, por ejemplo, es la misma viga que atraviesa. Aquí en este caso voy a ver si es la misma. Oficialmente pueden ser que estén los tres errores juntos, pero son muy similares. Entonces, tengo dos opciones. Puedo agrupar netamente por grupo, y esto es como separar un poco las diferentes instancias de la interferencia, o agrupar los clutches, ¿ya? ¿Cuál es la gran diferencia? El grupo es como meter esta interferencia en una carpeta, y esta es agruparlas para que se vea como una interferencia general. Me explico. Esta es la más útil, son como tres, miren. ¿Por qué? Porque ahora el clutch se transformó en un grupo. Entonces fíjense que tengo el mismo error. ¿Se acuerdan cuando conversábamos en la revisión manual y usted me decía, profe, ¿sabe que se repite el mismo error en todas veces? ¿Tengo que seguir repitiéndolo igual? Ya. El criterio es el siguiente. Cuando pasan el mismo nivel, tenemos un elemento en el mismo nivel, y esto sobre todo, por ejemplo, un pilar. Supongamos un pilar que sube desde el primer hasta el último piso, desde el piso 1 hasta el piso 6, ¿ya? Ya está chocando con un artefacto en todos los pisos. El error 100% es el pilar. Le puedo colocar, el pilar choca en el primer piso con el WC, el pilar choca en el segundo piso con el WC, en el pilar choca en el tercer piso con el WC. Entonces le digo, el pilar que recorre desde el piso 1 hasta el piso 6, porque es el mismo, ¿ah? Está chocando con los artefactos del piso 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Se entiende? Entonces, da la posibilidad de armar. Entonces, por ejemplo, vamos a ir con el 21. El 21 es el que esté más largo. Es que esto, en realidad, que si no tiene errores, no va a marcar mucha diferencia. Estos son los mismos, por ejemplo, también. Habría que identificarlo. Ahí también podríamos hacer una unión por grilla. A ver, ahí por grilla. Quiero que sean con. A ver, que se perdió. ¿Ya? Fijan acá, viene un juego de filtros de información. Pero supongamos que son estos tres. Quisiéramos. Claro. Entonces, ahora, si yo lo fusiono, simplemente con el group de selection class, muestra todo esto. Y ahí por lo menos tengo más cercano, porque básicamente agrupé, ordené por ejes. Entonces me dice, mira, esto es el eje, todo esto está chocando. Entonces ahí por lo menos podría ser una información un poco más optativa dentro del desarrollo. ¿Entiende la idea? De los grupos que podemos ir armando. Entonces, por ejemplo, si pudiera encontrar todas estas costaneras o esos transversales del edificio, eh, podría también llevarlos como grupo, como agrupación, poder de alguna manera tener toda la información completa. Efectivamente, sí, dejan de tener un número tradicional y ahora se están llevando por grupo. Entonces ahora si yo los llevo aquí por nombre, obviamente voy a partir por la información de grupo y soltar los grupos. En el caso, sí, debería mostrarme el ID completo, porque básicamente va a ser como grupo y va a marcarme una carpeta, una subcarpeta de elementos. Y ahí va a mostrar cada ID. No es que en el grupo muestre todo, ¿ya? Simplemente como que igual va a mostrar por detalle cada uno. Porque al fin y al cabo, igual aquí está el detalle. La diferencia es que aquí está el detalle, aquí está el conjunto. ¿Se fijan? Esa es un poco la idea de esta herramienta al utilizar. Y la otra diferencia, cuando yo tomo estos clutch, por ejemplo, si tomara estos tres clutch que están acá, estos tres, por ejemplo, y no los voy a agrupar, sino me los voy a llevar como grupo, es básicamente meterlo en una carpeta. Entonces, por ejemplo, estos pueden ser el clutch A, así como darle un nombre, una denominación, y básicamente lo que hace, si fijan, no marca nada prácticamente, es decir, este fue un nuevo grupo nomás, dentro de información, un grupo general. Y yo puedo igual arrastrarlos dentro de ella o asignarlos, o ir agrupándolos, pero prácticamente no, claro, marca la información nomás, bien como general, tampoco no es muy utilizable, por eso también no vale la pena
meterlos dentro de una carpeta, ¿ya? Ahora, excepto que quieran que tengan un informe, por ejemplo, con todos los clutches del piso uno, todos los del 2 en el mismo informe. Así como el informe muéstrame todos los pisos, pero sepárame por carpeta, piso uno, piso 2, piso 3, piso 4. Pero idealmente tampoco uno hace eso, uno hace los clutches según el modelo y el piso que se genere. ¿Ya? Y no hay problema, podemos buscar un rato más. ¿Ya? Entonces, esto que estamos conversando en estos momentos prácticamente da la solución completa dentro de la solución. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Me estaba preguntando algo? ¿Me pasó una pregunta? Ah, ¿cómo se quitan? ¿Me estaba preguntando algo? Estoy hablando, van pasando preguntas y veo algunas en el chat nomás. Pero cuando se hace el reporte quedan todos juntos igual en un grupo. No quedan juntos, o sea, quedan juntos pero quedan con una subcategoría, que eso creo que lo respondí, y cómo se agregan y se quitan clutch del grupo creado. Ya, en este caso, por ejemplo, si yo quiero sacar este clutch de acá, básicamente tengo la posibilidad y arriba puedo removerla del grupo, que queda afuera. Y si la quiero volver a agregar, la puedo arrastrar. Eso es como la forma. Ah, por eso decía arriba, obvio. Sí, oído, ¿es obvio? ¿Puede ser? Perfecto. Ya, súper. Ya, entonces, ¿se dan cuenta el resultado de esto, del reporte o de la información que se genera el Cloud Detective? No es más que esto, ¿ya? Y también la combinación un poco es cómo poder ayudarnos a mover, trabajar la información. El árbol, como les comenté, muestra mucha información referente a estos datos, entonces igual es un tema, ¿ya? Entonces, si nosotros buscamos, por ejemplo, alguna configuración por piso, dividir por piso, y eso es muy importante para que nosotros podamos tener la información separada por set, ¿ya? Directamente para poder trabajar con la información y que esa información por set yo la pueda configurar. Entonces el set también va a ser una muy buena herramienta cuando les llegue los primeros modelos para poder revisar coordinaciones. Porque le van a decir, oye, necesitamos revisar instalaciones. Ya, pero ¿todos los pisos o lo divido por piso? No, tratamos por piso, mandemos informes puntuales por niveles para que de alguna manera nos organicemos ya. Entonces, claro, yo puedo venir al árbol perfectamente, pero si me encuentro con esto, que no sé cómo moderar, porque de partida, si se dan cuenta, también de la prueba también era eso, que confundimos los niveles. Tenemos diferentes de niveles de estructura con diferentes nombres, en clima prácticamente lo mismo, entonces como que muchas veces se van a encontrar con modelos de estos tipos que no se ordena muy bien, entonces como que uno tiende a confundirse con la información. Entonces, primero que todo, hay que interpretar, hay que revisar y tratar de decir, ah, ya, perfecto. Esto que está acá, por ejemplo, a ver si con elementos ahí no marcando ese sector. Entonces, por ejemplo, dicho ese, si trabajo con el selection, digo, ah, ya esto es esto, por lo tanto, entender un poco cuál es la función según lo que el árbol me va mostrando. ¿Cierto? Ahí vuelvo a extender. Piso 2 son los stacks que están ahí relacionados, se fijan, para que no se genere. Voy a dejarlo fijo. El piso 3 son esos tanques de ahí, el de acá, todo lo que tengo al otro extremo, se fijan. Entonces, la idea es tratar de revisar el modelo y no llegar así como a ciega a hacer un tipo de interferencia, sino también revisar lo que trae y cómo poder dividirlo. Y si tengo la posibilidad de dividirlo en set para poder mejorar mi proceso de coordinación, mucho mejor. ¿Ya? Básicamente lo que hace esto es básicamente, fíjense ahí lo abrí, checa el PON y fíjense cómo él saca información de varias partes. ¿Ya? Y que fue lo que yo seleccioné ahí. Ahora, recuerden que ustedes también pueden armar, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Yo quiero marcar solamente los estanques, vamos a decir, estos Marley, son quemadores, por ejemplo, y pincharlo en el árbol y decir, solamente quiero hacer un set de estos. Set, estos se van a llamar quemadores. Entonces, ahora cada vez que lo pinche, marcar los tres. ¿Se fija? Entonces,
Puedo seleccionarlo acá, puedo marcarlo desde el árbol y guardarlo como set. ¿Ya? Y el set, más allá de una selección, me va a ayudar a reorganizar lo que tengo y lo que necesito. Eso también lo pueden trabajar con carpetas. Yo puedo tener un elemento y decir, ¿sabes qué? Esto es una carpeta, por ejemplo, de estructura, que esa estructura se lleve la información del galpón y la información de esta parte, y esa otra carpeta que sea de instalaciones. De cierta manera, crear otro set, voy a hacer así al ojo otro, simplemente. Estos de acá, por ejemplo, y decir, ¿sabes qué? Y decir, estos son las instalaciones, ya no me hablan, ¿ya? Y va a pertenecer a esa carpeta puntualmente. Entonces, ahí lo puedo reordenar, ¿se fijan? Ahí puedo hacer como partidas generales. Eso es lo que delante me preguntaba alguien si puedo hacer un subset, una subselección. No, puedo como meter muchas selecciones dentro de una carpeta para que esté ordenada. Eso puedo hacer. Pero no puedo dividir, por ejemplo, galpón y que galpón se divida en fierro y en fundaciones. Eso es como lo que te genera. Ahora, lo importante de todo dentro de la información, esto también le podemos añadir comentarios. Esa es la gracia. Selección de estructuras, escribí mal. Y después se puede llevar eso a los comentarios. Entonces, por ejemplo, y eso debería aparecer acá en su review. ¿Ya? También funciona como comentario para poder seleccionar la edición. ¿Ya? Por si acaso. Selección de estructuras, escribí bien. El set me va a ayudar a esa información también de poner. Ahora, ¿por qué ponerle un comentario al set? ¿Ya? ¿O por qué de alguna forma ordenarlo, darlo o hacer nuevas carpetas? Básicamente por la sencilla razón, recuerden que ustedes también pueden entregar un archivo, valga la redundancia, entregable a otra persona a través de un NWD. Cuando yo le entrego ese archivo NWD, toda esta información se está absorbiendo ahí. Entonces, por ejemplo, si yo perfectamente no es necesario mandarle un informe. Si la persona tiene, por ejemplo, Navisworld Freedom, en la versión light de Navis, que solamente va a poder leer el Clash Detective, básicamente si yo vengo y le digo, oye, ¿sabes qué? Te mandé un Clash, aquí reventé Navisworld, aquí necesito con más pantalla, por si acaso. Por ejemplo, te mandé 3 tests y algunos de ellos están seleccionados, por ejemplo, de información, así que para que los puedas revisar, etcétera, etcétera. No hay interferencia. Yo voy a mandar este archivo directamente para que los puedas revisar. Los sets para que puedas ver las marcaciones, lo que hicimos, las divisiones, si tú quieres hacer algún cambio, déjamelo como comentario. Entonces, todas esas cosas son funcionalidades que se pueden aplicar con Navisworld. Todo esto lo estoy comentando de a poco, porque al principio acuérdense que yo les comentaba que la oficina básicamente clase técnica corre con todo versus todo y seguían haciendo sus propios informes. Tampoco están como queriendo optimizar con Navisworld, ¿ya? Pero todavía no son capaces de decir, ¿sabes qué? Te voy a mandar un archivo NWD para que veas el informe. Lo siguen mandando en Excel, lo siguen mandando en Power, copiando las fotos, eso sigue pasando, ¿ya? Sigue pasando igual y es un tema, ¿ya? Pero puntualmente va a depender mucho de cada uso de información. Ahora, a mí lo que me interesa es que ustedes entiendan esta herramienta de optimización porque primero nos sirve a nosotros para poder revisar. Segundo, va a optimizar la mejora de nuestra entrega. Eso también es importante. Entonces, eso yo creo que hay que tener la consideración dentro del concepto del CAT. ¿Ya? Esto último que les mostré hoy día del setting, de los sets, porque los sets también yo puedo armar una reestructuración del árbol. Piensen siempre que el set, por ejemplo, el set vienen diferentes modelos de mucha gente que usted no conoce, que modela de diferentes formas y usted tiene una forma de trabajar, usted la quiere ordenar de esa forma, para eso es el árbol. ¿Ya? O si yo quiero hacer diferentes tipos de informaciones, por ejemplo, asociadas a poder ordenar para poder hacer una nueva detección de interferencia, también. ¿Ya? Así como quiero solo ver esta parte acá con acá, entonces selecciono estos elementos A para verlo versus B y armo un set diferente en ese sentido.
Recuerden que la selección da la posibilidad de marcar los estándar, los compact, que básicamente es lo mismo que el árbol, solamente está abajo, las propiedades que están relacionadas con la información de Revit. Esto no se usa mucho en el concepto de las propiedades, ya esto ya pasa más complejo porque si es Revit versus Revit, ya podría funcionar. Pero muchas veces les va a tocar, y ustedes que están en Tecla, insisto, traten de exportar a IFC para que metan un IFC acá a Navisworks y puedan ver también cómo llega Tecla, porque Tecla llega diferente. ¿Ya? Y el set, lo que acabamos de ver, para tratar de un poco también optimizar ese resultado de orden que yo quisiera de alguna manera mejorar dentro de esta funcionalidad. ¿Ya? Eso con respecto a este tema, y bueno, en el tema de los resultados, como les decía, el tema de los grupos, muy interesante, aquí no se dio, pero en los edificios se da mucho cuando un elemento se repite más de una vez a lo largo del piso o el mismo nivel. ¿Ya? Le uso el ejemplo como el pilar, hay un pilar que está haciendo el mismo choque en todos los niveles, entonces en vez de hacer 6 fotos de la misma interferencia, agrupo y digo, todo este pilar está chocando en todo este electro y le genero el comentario general en el comentario de grupo y digo, aquí por ejemplo en este, voy a hacer con este acá, digo acá asigno, le digo, pilar choca, genera interferencia en 3 niveles, ¿ya? En 3 niveles. Entonces, considera el cambio. Entonces, de esa manera, yo lo que estoy haciendo es básicamente darle el comentario al grupo, pero el grupo de ese comentario está relacionado a todos estos puntos. Efectivamente, eso es un poco la idea de mostrar estas otras herramientas que les van a asociar a ustedes y que de alguna manera nos va a ir sirviendo dentro del tema. ¿Ya? Lo otro, referente al tema del informe final, ustedes deciden cómo sacar el informe con el reporte, obviamente según las ventanas, la prueba tenía como cierta cantidad de reportes ahí solucionados, pero yo puedo también agruparlo o generarlo individuales o mostrar solamente los aprobados, los activos, los resueltos, que quieran generar ese tipo de reporte. ¿Ya? Eso es libertad a cada uno. Pero la parte visual, ¿ya? Yo siempre hago un alcance con respecto a esto de mostrar todas las interferencias para que ustedes también puedan ver si, mira, este es global, este es global, ¿ya? Que de alguna manera se vea completa esa información y que se note toda la información que se está generando con respecto a la interferencia. Este es el global de esa. ¿Ya? Esto es más que nada para visualizarlo. No es que yo haya sacado un informe y vea todo esto. ¿Ya? Es netamente para visualizarlo. Que tengo todos los clutches de eso. Y si todos los clutches que están encendidos, yo lo estoy viendo desde acá. ¿Ya? Bueno, ahí me está mostrando todos los tests porque están y 3 tests generados. ¿Ya? Jóvenes, dudas, consultas hasta aquí, con esta información que estamos revisando. ¿Qué les parece? Yo les comenté desde el día 1 que Navisworks es diferente a lo que ustedes habían visto referente a los modelos, como que ya no se trabaja mucho modelando, sino es como más administrativo, tiene otra área, igual interesante, poder revisar, otro rubro, mucho texto, Matías dice, sí, aquí hay que meterle harto texto, gustar harto dentro de los errores, dentro de lo que está. Está pedazo los huevos. Ya. Sí, no, perfectamente. Yo creo que en gusto ahí, yo creo que cada uno les va a llamar la atención dentro de lo que está. Sí, la coordinación es un campo igual un poco que se comparte mucho con la construcción. ¿Ya? Pero igual yo creo que a futuro, yo creo que ahí les va a llamar más la atención, porque cuando ustedes toman experiencia de modeladores, y por ejemplo llevan, no sé, 5 años modelando en la oficina y después suben a estar a cargo de esos modeladores, ahí te transformáis en coordinador. Entonces te transformáis como una especie como de supervisor de un grupo de modeladores también, porque la idea es un poco orientarlo a ellos y ver también las necesidades que quiere el mandante y ahí va como, es un grado de más responsabilidad. Sí, al que odian, sí, hay, como que hay un odio también
De repente, porque muchas veces todos quieren que el modelo no tenga errores, pero también hay que tratar de cumplir con la pega, su responsabilidad. Recuerden que el coordinador es la muralla entre la parte digital y la ejecución de la obra. Entonces eso también es un tema. Jóvenes, voy a dejar hasta acá la grabación para que mismos de a poco vayan viendo la información. Lo importante es que lo puedan considerar a futuro, chiquillos, como una herramienta y no tenerle miedo. ¿Ya? Porque de repente uno con la responsabilidad, como uno igual toma un poco de temor, pero entiendan que yo creo que es la evolución. De hecho, el coordinador es una evolución de un modelador, ¿ya? De un modelador con experiencia. Así que por eso también lo enseñamos para que tenga la experiencia a largo plazo. ¿Ya? Pero hoy en día ya nos hemos dado cuenta que muchos de cierta forma, muchos alumnos, exalumnos titulados ya están al segundo año coordinando. Eso es interesante.